Bien, y en la tarde de hoy tenemos la oportunidad de conversar con nuestro primer invitado, el licenciado Eddie Tapiero, quien es precisamente el autor del libro La Ruta de la Seda y Panamá. Y para nosotros es un gusto conversar con él, sobre todo en este momento en el que se está hablando mucho de la Ruta de la Seda y estoy segura que muchas personas desconocen qué es esto de la Ruta de la Seda. Eddie Tapiero, qué gusto tenerte aquí. Bienvenido a este espacio, es cuestión de ley. Vamos a hacer docencia porque usted es el autor de este libro de la Ruta de la Seda y Panamá. Bienvenido, Eddie. Muchas gracias, Edna, por la invitación y me encanta estar aquí y poder compartir con esta docencia tan importante, especialmente en estos momentos. Exactamente, Eddie. Y quiero empezar por eso, contextualizando. A ver, esto de la Ruta de la Seda, ¿cuándo nace? ¿Cuándo origina? ¿Cuándo Panamá realmente firma este memorándum de entendimiento? ¿O cuándo formamos parte de esto de la Ruta de la Seda? ¿Y en qué se traduce la Ruta de la Seda? Ok, tenemos que ver que todo esto comienza, es un evento que ocurre después de la crisis del 2008 hipotecaria en Estados Unidos. En ese entorno, ese impacto hace que el mundo comience a crecer, pero de manera muy lenta y el bienestar de las personas estaba en riesgo. En 2013, el presidente Xi Jinping decide renacer, revivir la idea de la ruta de la seda, que es una ruta en la antigüedad que conectaba China con Europa a través de infraestructura y el comercio. Esto le llamó la iniciativa de la franja y la ruta. La importancia era que iba con eso, iba a poder conectar, hacer comercio, promover la economía de las regiones y ayudar al crecimiento económico. Eso incluye y también incluyó la ruta de la seda, la ruta del siglo XXI, que es ruta marítima, también conectando continentes a través del comercio e infraestructura. Todo esto se basaba en que los países necesitaban infraestructura para poder conectarse y vender cosas y generar actividad económica. Esta ruta terminaba en España. ¿Qué sucede? Que luego de España no había esa visión. Mi análisis provee desde Panamá siendo un centro logístico, hub logístico que permitía conectividad y en ese entonces, porque hay que ver, perdóname, voy a poner un Claro, concepto. El mundo estaba bajo el concepto de la globalización desde el año 2000 hasta el año 2018. En ese entorno se buscaba conectar a los países y promover el comercio internacional. Y es ahí, en el 2013, cuando esta iniciativa forma parte de esto, tratando de ayudar a países, por ejemplo, conectando a países africanos, a países europeos, a generar comercio a través de infraestructura. Panamá no estaba concebida en ese entonces. Yo hice el análisis desde Panamá, viendo nuestra conectividad, viendo y vi que muchos de los buques que cruzaban el canal no regresaban y no regresaban hacia China porque no tenían carga. Ahí se me ocurre la idea que siendo Panamá un hub logístico y tendiendo esa conectividad, podríamos recoger la carga, por ejemplo, eh, agricultura, le dábamos un valor agregado a esa carga y se la podíamos enviar a China. ¿Por qué? Porque China no tiene seguridad alimentaria. Solamente el 10% de los alimentos, 10% de las tierras son cultivables. Entonces, en América Latina tenemos tierras muy cultivables, pero no tenemos mercado. Y ahí es donde parte esa idea de conectar a Panamá con eso. Luego, eso fue en los años 2015, 2016. En el 2017 se establecen relaciones formales con China y en noviembre de 2017, específicamente el 17 de noviembre, se firma un acuerdo entre Panamá y China sobre la participación en la iniciativa de la Ruta de la Seda. ¿Qué significa eso? La ruta, como decía, es un marco ideológico de cooperación. Hay que tenerlo presente porque mucha gente me ha preguntado si es ujú, vinculante, si no es vinculante, si perdimos las relaciones comerciales y esto. No, en este sentido, el acuerdo
Es un acuerdo, se llama memorándum de entendimiento, no es un Mm, tratado. La diferencia de esto y un tratado es que este no es vinculante y tiene unas medidas que se pueden revisar cada 3 años para cambiarlo. Los objetivos de esto eran principalmente el desarrollo en común de los países, el fortalecimiento de la cooperación entre los países y especialmente la parte de cooperación bilateral, basada en lo que se conoce como el ganar-ganar, el bien común, en una construcción conjunta, que son las palabras que utiliza China en este acuerdo, ¿no? Tiene que ver con comunicación de las políticas, tiene que ver con construcción de infraestructura, con el fluido del comercio, todas estas iniciativas que tienen que ver, bajo ese paraguas se trabajaba en eso. Ahora, es un acuerdo, es un memorándum de entendimiento, no es vinculante y tiene esa revisión así. No, esto es separado a la relación comercial y a la relación diplomática que tiene China, Panamá con China. Son dos cosas diferentes. Y aquí estamos en este es más o menos lo que te puedo decir del memorándum, claro. significa. Ujú. Que- ¿Puedo elaborar un poquito Sí, ¿ah? claro, claro, Eddie. Sí, porque lo que queremos eso es hacer esa docencia para entender un poco y que la ciudadanía comprenda la magnitud, el objetivo por el cual Panamá pues forma parte de esta ruta de la seda y que ahora pues todos sabemos que el presidente ha dicho que Claro. no va a volver a darse o suscribirse al mismo que, como bien dice Eddie, se revisa cada 3 años. Y yo buscando los antecedentes desde que escribiste este el libro, porque entiendo que te tardó 4 años de investigación cuando decides escribir este libro y hacer un análisis pragmático de la posición de China en cuanto a lo que es esto de la ruta de la seda. Quisiera pues preguntarte en cuanto a, en ese momento, tus palabras fueron que siempre cuando se habla de China existe como una incertidumbre o el miedo de realmente la presencia de China en nuestro país. Y los propósitos precisamente cuando escribiste el libro era reducir, entiendo, esa incertidumbre. Cuéntanos por qué. Correcto, mira, lo importante es que ver que si partimos de la idea de que los países no tienen amigos, sino tienen intereses, y Panamá tiene una ventaja competitiva, que es la de facilitar el comercio, y China es el gran comerciante del mundo. En ese sentido nos complementamos. Ahora, en cualquier negocio hay riesgo, ¿verdad? Pero uno no deja de hacer el negocio porque tiene riesgo, sino uno busca medidas de mitigación de ese riesgo. Y en ese entonces, algo que yo proponía era tratar de ver que China tiene un mercado para nuestros productos que podíamos hacer, no solamente de Panamá, porque Panamá no puede satisfacer toda la demanda ni siquiera de una provincia de China, pero sí Centroamérica podía conectarse y podríamos hacer hasta utilizar inversión de Estados Unidos para generar estos productos y venderlos. Y así podíamos trabajar porque Panamá es neutral y podíamos tener ambas oportunidades allí. Por eso mismo tengo el prólogo del libro, lo escribió Evan Ellis, que es un gran famoso persona de Estados Unidos, el embajador Wei Qian y otro, el doctor Rodolfo Sabonge, que es Uh panameño, -huh. indicando que los tres países debemos trabajar juntos. Ahora, eh, el presidente lo que ha dicho es que no lo va a renovar. Esa es la cosa. Correcto. Por un lado, lo que pasa es que se acuerda que te dije que el mundo era globalista desde el 2000 hasta el 2018. En el 2018 entra el presidente Trump y cambia ciertas cosas del orden mundial y el orden geopolítico comienza a cambiar. Eso está cambiando, impactando todas las dinámicas de los países y del comercio. Hay un aumento en el proteccionismo, la geopolítica juega un rol más importante y en esto es lo que hemos venido viendo con la visita se crea una guerra económica entre China y Estados Unidos
y estamos nosotros en el medio de este entorno. Creo que Correcto. la decisión del presidente ha sido, tiene dos implicaciones. Para Estados Unidos, satisface en cierta gran medida lo que están buscando ellos en cuanto a que haya un poco de desvínculo en la parte de infraestructura con China. Para China también es una decepción porque esto es una iniciativa del presidente Xi y es muy importante. eh, es como dejar de participar de un evento tan importante, de una parte tan importante. Sin embargo, en el contexto geopolítico, Panamá está saliendo victorioso porque no ha podido, fue una decisión muy sabia, porque no ha decidido cancelarla, decidió no renovarla. O sea que si el próximo presidente viene, nosotros podemos renovarla o cambia el entorno geopolítico, se puede hacer renovaciones y buscar. El segundo punto es que no se ha perdido la relación comercial. Vamos a mantener nuestra estructura comercial y el costo para el país ha sido el mínimo porque Panamá ha mantenido su soberanía, ha salido con su frente en alto, puede hablar con mucho respeto, no tuvo esas interacciones que ha habido muy feas a nivel internacional. Y creo que lo que eso ha sido el costo, el menor costo que ha podido ser para el país. ¿Qué significa? Que quizás no vamos a participar en esta gran cooperación que va a haber, pero siempre va a haber negocios tanto con Asia, se van a mantener, solo que quizá no bajo la iniciativa de la Franja de la Ruta. Ahora, Eri, ¿en qué se traduce el que no se renueve Ujú. el memorándum de entendimiento en estos próximos años? O sea, porque como se renueva cada 3 años, pero el presidente ha dicho, con esta situación no vamos a renovarlo. ¿Eso en Exacto. qué se traduce? ¿Nos Es, perjudica a nosotros en algo? ¿No pasa nada? ¿Se bueno, sigue dando todo ese intercambio comercial? ¿Qué ocurre? ok, nuevamente separamos la parte de intercambio comercial de la franja de la Ok. ruta. El intercambio comercial se mantiene, nosotros mantenemos nuestra zona libre, distribución de productos, China sigue siendo el principal usuario del canal, todas esas cosas, tenemos relaciones, tenemos embajador, todas estas cosas se mantienen. Lo único que quizás no vamos a estar integrados en ciertos proyectos de infraestructura que se hagan en la región, aunque Mm, Panamá no ha desarrollado ningún proyecto hasta ahora bajo ese paraguas de la franja y la ruta. El documento se firmó en 2017, en el 2018 se estaban habiendo planes para ver qué se hacía, 2019 lo mismo y en el 20 entró el COVID, la relación comienza a enfriarse, se salen cambian varios proyectos de infraestructura que había en el país, pero no tenían que ver con la franja de la ruta. O sea que hasta ahora no creo que va a haber un impacto negativo en ese aspecto, porque no, en realidad no hemos utilizado ese marco de entendimiento para hacer ningún proyecto de infraestructura. Y bajo ese paraguas y opinión que nos compartes, ¿cómo evalúas tú entonces, desde que está Panamá adherido a esta ruta de la seda, ha sido beneficioso para el país? ¿Ha recibido ciertas ventajas? ¿Cómo se evalúa, don Eddie? Hasta ahora, como digo, ha habido esa interrupción que ha habido, pero hemos perdido oportunidades. No ha habido inversión en ese aspecto. Sí ha habido otro tipo de inversión china que ya se han bajado o han participado en actividades, pero no hemos sentido esa inversión particularmente en la franja y la ruta. O sea que no nos sentimos como que no va a haber un cambio importante o no va a impactar negativamente a la economía, que es lo importante para nosotros, que todos estamos preocupados de qué va a hacer. Eh, es más, nosotros hemos rezagado avances en estas áreas que son tan importantes y por eso otros puertos, como el puerto de Chancay en Perú, se desarrolla y se abre, pero nosotros hemos sido muy lentos en potenciar nuestra conectividad, nuestro hub logístico, nuestra estrategia logística marítima. Así que en estos momentos yo creo que no vamos a ver
no vamos a ser impactados de que van a parar algunas inversiones o van flujos. Todo lo demás va a ocurrir como estaba pasando, solo que no, que quizás si se hace otro proyecto u otros aspectos, no estaremos integrados. Pero creo que China siempre va a considerar a Panamá en cualquier cosa, dado su importancia como hub logístico. Y el papel que juega Panamá desde el punto de vista del análisis y la escritura del libro este que escribió usted, Edita Piero, en cuanto a la expansión comercial de China en América Latina. Mira, eso es muy importante para nosotros, porque nosotros tenemos que ver que el mundo cambia y cómo ha cambiado. Y eso lo que nos está llamando es hacer un llamado de plan de país. Necesitamos ya urgentemente tener planificación, porque negociamos a corto plazo y nosotros necesitamos una visión a largo plazo para poder enfrentar todo este entorno geopolítico que está ocurriendo. No podemos quedarnos respondiendo, sino ser proactivos si vamos a participar, entendiendo que algunas cosas que hemos aceptado no sabemos si, entendiendo que las presidencias de Estados Unidos también cambian. Y si quedamos enfrascados en algo ahora y cuando cambie la próxima presidencia, ¿dónde estamos? Ahora, con Estados Unidos, como decía la ex canciller Moines, decía muy bien, hemos acordado muchas cosas, ahora nos toca negociar, porque ya tenemos cosas que ver cómo negociar. Ahí entonces Panamá podría utilizar esa relación con Estados Unidos para realizar nuevamente. El mercado de China está abierto en productos, en alimenticios. La región tiene grandes terrenos potenciales para hacerlo. Entonces busquemos esa ayuda, quizás si es Estados Unidos el que nos ayuda, que venga esa inversión para poder hacer esas ventas y poder desarrollarnos, que no sería descabellado porque Estados Unidos continúa vendiéndole granos a China. O sea, ellos mantienen un comercio, entonces nosotros también como aliados estratégicos podíamos trabajar y cambiar este reto en una oportunidad para el país. Ahora, usted siempre ha sido, Eddie, de la opinión, precisamente como economista, que es de una visión que ciertamente cuando se habla de China, insisto, surgen esos sentimientos de incertidumbre. Ahora con esta situación no solamente hay incertidumbre, hay mucha tensión por las palabras del señor Trump. Y pues usted es enfático en advertir que es por una falta de docencia. Por eso lo he invitado en el día de hoy, porque como autor de este libro, La Ruta de la Seda y Panamá, pero además economista, pues me gustaría conocer su visión y sobre todo su posición con relación a este tema de la Ruta de la Seda y la presencia precisamente de los chinos en nuestro Sí, país claro, mira, hay que Eso- dos cosas y en los importantes. Primero, puertos. primero importante para nosotros entender que tenemos una gran historia con China. Nosotros tenemos Ujú. chinos panameños y no caer en el error de comenzar a fragmentar nuestra población, que eso ha pasado en otros países donde entran estas cosas y anteriormente en Panamá, donde habían razas prohibidas. ¿Ok? Eso es primero, hay que entenderlo. Segundo, nuevamente, como cualquier negocio, veamos los riesgos que se llama. Estados Unidos ve la parte de infraestructura en el canal. Bueno, entonces tratemos de ajustar esa posición. Se trata de alinear, porque siempre vamos, lo dijo Omar Torrijos, vamos a estar bajo el paraguas porque realmente somos esenciales para el comercio de Estados Unidos. Entonces, entendiendo eso, podemos ver cómo mitigamos esos riesgos y si es inversión, entonces trabajemos más de cerca con Estados Unidos, pero no perdamos el mercado potencial que hay allá. Siempre se puede hacer de manera inteligente, buscar estrategias que puedan acaparar, mitigar esos riesgos. Un ejemplo es Grecia, que trabaja uno de los puertos más importantes, Pireos, es manejado por China, pero a la vez Grecia recibe grande apoyo de Estados Unidos. Entonces, así se maneja, yo creo que ese tipo de sociedad, donde podemos tener nuestro aliado fuerte
y ver cómo potenciamos los dos. Si es la inversión americana y se vende al mercado chino o cómo se hace. Pero ahí lo que hay que hacer es mitigar los riesgos y no perder la oportunidad, porque el cerrar puertas después nos podría ser costoso para un país que necesita vender y exportar. Este tema que usted hace énfasis en su libro y en la lectura que uno hace del aprovechamiento que también se puede tener en cuanto a utilizar esa plataforma de servicios, incluyendo hasta la financiera, don Eddie. Hablemos un poquito más, porque no solamente está la parte logística y la parte marítima, hay mucho más. Totalmente, tenemos la integración, son mercados más grandes, podemos ampliar, hemos recibido bancos grandes en Panamá de China que servirían para mucho. La inversión es importante, ellos han potenciado mucho del mercado de México, si lo ves, con ese movimiento del acercamiento de la producción hacia América Latina, hacia Estados Unidos, que se llama el nearshoring. Entonces, esas son oportunidades que podemos hacer o cómo podemos trabajar más de cerca con la inversión norteamericana. Ahora, por ejemplo, que hacen semiconductores, cuando lo van a hacer, podemos nosotros ser parte de esa plataforma y no desapercibimos. Tenemos servicio de eso, podemos capturar turismo. Hace 5 años, 4 años, habían 180 millones de turistas de chinos que gastan $7,000 por viaje. Entonces, si nosotros capturamos 1% de eso, ya eso es algo significativo para Panamá y eso es lo que tenemos que ver, que cómo ver potenciar al país, porque necesitamos trabajar, pero también en este nuevo entorno geopolítico no descartar los problemas, sino que usar la mente y en mitigación de riesgo para poder generar empleo, que es lo importante, y desarrollo. ¿Cuál sería entonces, en ese sentido, la importancia o lo que nos deja la lectura de este libro en cuanto a lo que ha sido el comercio internacional para precisamente la integración mundial? Para mí el libro fue así, una belleza porque eso para mí yo lo veía como el sueño de que América Latina pudiera trabajar juntas, apoyándose en el hub logístico de Panamá, mitigando los riesgos y aprovechando la población china y aprovechando, porque los chinos no se pueden comer una silla que hacen de plástico, pero necesitan comer comida y nosotros tenemos grandes territorios que no los hemos explotado y podemos así satisfacer eso. En Panamá el 33% de los empleos están en la manufactura y en la agricultura. O sea que ese desarrollo podría ser. Y si elevamos, en vez de mandar piña, mandamos jalea de piña, en vez de mandar ají, hacemos picante. Esas son valores agregados que podemos añadir y tenemos una población que son 800 millones de personas allá, de clase media, y ellos tienen 1.400 millones de personas en total. O sea que es increíble lo que podríamos hacer junto con otros aliados mitigando riesgos geopolíticos o trabajando juntos. Yo creo que eso es lo importante. Y el mensaje era, por eso lo escribí en español, para los tomadores de decisiones que vieran las oportunidades y que entendiéramos cómo hacerlo y los retos que hay con Estados Unidos, porque siempre vamos a estar bajo ese paraguas. Esos riesgos son geopolíticos y se pueden mitigar, porque quizás hay áreas donde no debemos tocar, pero hay áreas que sí están abiertas para nosotros. Ahora, don Eddie, en su análisis, ¿qué pudiera haber detrás de las palabras y amenazas del señor Trump? Sin Bueno, mencionar, sí, porque fíjese, usted siempre también resaltó en su escritura que no nos podemos olvidar precisamente en ese momento de los Estados Unidos, que ha sido el principal socio comercial de la región, eso lo sabemos, a pesar de que ellos también mantienen, Estados Unidos mantiene una relación con este gigante asiático, claro. y hemos quedado nosotros como en el medio de esta situación, Exacto. ¿no? Y es muy importante ver, por eso es que el mundo cambió. Antes la geopolítica ahora está jugando un papel sumamente importante, no solamente a nivel de país, a nivel de cadenas de suministro, a nivel de empresa, porque tú no sabes si el día de mañana va a haber una sanción o un arancel de un producto que tú estás vendiendo a un precio. Todo esto requiere nuevamente planificación, inteligencia. Y a lo que vamos es que el mundo, el orden mundial tradicional que conocíamos antes, ya cambió. Y eso es el marco de entendimiento que hay que tenerlo presente.
los acuerdos, la globalización cambió. Ya no hay tanta globalización, sino hay desglobalización. Los acuerdos multilaterales ya no se están haciendo acuerdos bilaterales. La seguridad nacional ha pasado a ser un aspecto más importante que la seguridad económica de muchos países. Y ahí estamos trabajando. Todas estas cosas son importantes para entender el entorno de hoy y cómo los países que velan por los intereses de sus ciudadanos van a responder o deben responder. Cuando precisamente en esta situación en la que nos encontramos, cobra vigencia más que nunca su obra, don Eddie, pues tenemos que aprovechar precisamente para que todos los oyentes, si no lo leyeron en su momento, esta obra, pues la lean ahora. Así que antes de despedirlo, cuéntele a la audiencia dónde pueden adquirir el libro, si todavía está a la venta o si por Amazon se puede adquirir, porque yo creo que es el momento de tenerlo a la mano para entender la magnitud y el significado que tiene el tema de la ruta de la seda, porque en su momento usted allí explicó la visión de una manera equilibrada y geopolíticamente hablando de esa iniciativa de Panamá para con China y por qué se le conoce como la ruta de la seda. Y que efectivamente hace unos días el señor presidente de la República, José Raúl Mulino, dijo, no vamos a extender, fue la palabra, ¿no? O Bueno, a renovar, gracias, a renovarlo. Pero me queda la tranquilidad, por un lado, que usted pues señala que es un memorando más bien un memorando de entendimiento, claro, no es claro, un contrato, no es un contrato, no es un tratado, exacto, solo como algo cordial entre países correcto. para potenciar todo lo que tiene que ver con las inversiones, la logística, Este es el el, marco de la ruta el, que es separado del comercio. exactamente. Concluyamos con, una vez más, explicando, por supuesto, pidiéndole a la gente que compren el libro para que lo lean y ahí se eduquen de lo que realmente, la magnitud de lo que es la ruta de la seda. Pues sí, obviamente, pues tengamos esa docencia amplia para poder tener todos los ángulos de esta película que a todos nos invita a estar muy pendientes porque somos panameños todos. Y con eso concluimos, don Eddie. Lo escuchamos. Sí, muchas gracias. El libro está en Amazon, también que estaba en River Smith, y El Hombre de la Mancha también tenía algunos, pero Amazon también lo puedes conseguir. Eh, Nuevamente, el libro lo escribí para tomadores de decisiones, para entender este aspecto, para eliminar el sesgo que hay, entender que hay una nueva realidad del mundo y cómo podemos aprovecharlo, que Panamá tiene un gran potencial y solo tenemos que usar la cabeza y verlo estratégicamente. Y podemos hasta unir todo Centroamérica, porque ese es un punto importante. En Asia, el 65% del comercio interno es entre países porque se complementan. En América Latina, el 51% trabaja. ¿Pero por qué? Porque competimos con la misma piña, con los mismos productos y nos competimos entre sí. Debemos integrarnos para trabajar mejor. Y creo que ese es el mensaje de ver cómo podemos ver en este mundo nuevo de geopolítica. Bien, Gracias. quiero agradecerle al licenciado Eddie Tapiero, economista panameño y además autor de su obra Ruta de la Seda con Panamá. Así se llama, ¿cierto? Sí mismo. Y quiero pues una vez más pues agradecerle también el tiempo que se tomó para hacer docencia con respecto a este tema, don Eddie. Muchísimas gracias y que tenga buena tarde. Se cuida. Igual, muchas gracias. Hasta luego. Bien amigos, nos vamos a una breve pausa, pero al volver conversaremos con la licenciada Marta Luna Vélez. Vamos precisamente a abordar con ella el tema de ¿sabes cómo calcular tu pensión de vejez? Esto será después del cambio. Ya regresamos.